Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conversaciones de Anholster Labs. Mi nombre es Alicia Hamilton, soy directora de comunicaciones de Anholster y en esta oportunidad me encuentro con el investigador y académico de Northeastern University y la Universidad de Chile, Ricardo Baeza Yates, la cientista política de la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y actual presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y nuestro gerente general de Anholster, Antonio Díaz Araujo. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De nada. El tema a abordar hoy es uno que se ha vuelto especialmente relevante en tiempos de crisis sanitaria. La pandemia ha relevado la necesidad de un buen uso de los datos en general, tanto la exposición y transparencia de los datos públicos como también la protección de los datos privados. Trataremos de responder cómo se puede garantizar la seguridad en la entrega y uso de datos para poder avanzar hacia un Estado y una sociedad más conectada y tecnologizada, resguardando, por supuesto, la protección de información personal de cada ciudadano. Partamos, ¿les parece, por los datos públicos? Una pregunta bien en general. ¿A más información, mayor transparencia? ¿Se obtiene una mayor transparencia a través de los datos? Partamos por ti, Ricardo. Si me dices información, sí. Si me dices datos, no. Y ahí muchas veces la gente se confunde con eso. O sea, puedo dar 1 mega de datos y no dar nada de información. Por ejemplo, los datos son de mala calidad, los datos no sirven, los datos ya se conocen. No siempre se da más información. Ahora, si se da más información, sí, hay más transparencia, pero es muy importante, esa información tiene que ser verdadera. Es decir, por ejemplo, el tema del COVID, si no se puede tener transparencia, si no se tiene calidad, porque entonces peor. Eso pasó en México, por ejemplo, donde se decidió dar más datos, pero cuando la gente se empezó a dar cuenta que los datos eran de muy mala calidad, fue incluso peor para el gobierno, porque la transparencia no sirvió para nada. Gloria, ¿qué te parece a ti? Sí, yo creo que, mira, la semana pasada, de hecho, nosotros tuvimos como Consejo para la Transparencia nuestra Semana de la Transparencia e invitamos al filósofo español Daniel Innerarity a la inauguración de este seminario. Y quiero citarlo porque me parece que lo que él nos dice es clave. Transparencia no es sinónimo de exhibicionismo, y transparencia tampoco, o sea, y para lo que nos sirve la transparencia, como una política pública en este caso, en el caso nuestro en particular y en el mundo, es básicamente para hacer más inteligible el mundo a los ciudadanos. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, en rigor, más datos no necesariamente es una mejor información pública. La información pública también tiene otras características, pero básicamente es el reconocimiento de derechos fundamentales que nos ayudan a hacer inteligible el mundo. Es decir, nos ayudan básicamente a 3 cosas, cuestión que creo que ha quedado particularmente en evidencia a propósito de la pandemia. Nos ayuda a hacer control social de las autoridades, y esa información tiene que estar al servicio de hacer efectivamente el control social, hacer exigible la rendición de cuentas. Nos ayuda a combatir la corrupción, y esto es un debate. Nosotros somos, como Consejo para la Transparencia, miembro del Board de Integridad de la OECD, y uno de los debates más relevantes es, dada la cantidad enorme de recursos públicos que se han volcado a combatir la pandemia en sus efectos sanitarios, también económicos y sociales, es súper necesario tener controles para garantizar la integridad pública, ¿no? de los gastos, y para eso uno necesita información claramente para poder hacer ese control. Y lo tercero que yo creo que es básico también a propósito de la pandemia, que queda más en evidencia, es que el derecho a la información o la información pública tiene también que garantizar la posibilidad de ejercer otros derechos. Es decir, el acceso a la información pública se termina transformando en un derecho llave o una puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos. Ahí yo creo que ha sido interesante, que ha sido importante, que ha sido relevante tener en el fondo legislaciones en esta materia, pero todavía tenemos que avanzar para estar en los niveles óptimos de poder garantizar a la población efectivamente que esa información llega a tiempo, de manera oportuna, de manera de responder a sus necesidades. Perfecto. Antonio, en esa línea. O sea, estando de acuerdo con lo que menciona Gloria y Ricardo, yo creo que hay un punto que no deja de ser importante, que yo creo que hay una diferencia entre fiscalizar
sobre contratos públicos y cualquier injerencia que tenga que ver con recursos públicos a empresas o a personas que hagan ese tipo de actividades. Y otra es un Estado volcado hacia el usuario, que yo creo que queda como bastante en evidencia que es como la pata que falta en esto. O sea, comisaría virtual es un ejemplo de eso, notorio. Es un ejemplo de un Estado que, en lugar de usar el concepto de clave única para mantener la información del usuario en una forma central, anónima, desde la perspectiva de quienes fiscalizan el uso probablemente del permiso único, pero no es una aplicación que esté volcada al usuario, es una aplicación que efectivamente está hecha para dificultar todo. Y es más, los puntos de interconectividad que existen del Estado en ese tipo de aplicaciones son pésimos, porque cambian las empresas esenciales un día, y en ese mismo día las empresas amplían su giro en el servicio de impuesto interno para estar en los giros que les permitan seguir operando. Entonces, como que yo siento que hay que ir desmenuzando de a poquito este enreo, porque yo siento que acá, desde la perspectiva global, sí, sin más información o más datos, puede ser útil, pero falta como que nos demos cuenta de una vez por todas que no vamos a volver a la fiscalización en terreno del servicio de impuesto interno, sino que va a ser una fiscalización digital. Y en esa fiscalización digital, el servicio de impuesto interno tiene que tener toda la información. Pero la pregunta es si el servicio de impuesto interno puede acceder masivamente a información y hurgar para atrás, para adelante. Estas son las cosas que uno quiere regular, y que el usuario que esté hurgando esto no sea capaz de exportar los datos y venderlos acto seguido, cosas por el estilo. Pero me da la impresión de que a mí sí me gustaría tener más datos, a mí sí me gustaría que el Estado usara los datos que tiene, y sobre todo en Chile, que tenemos una ventaja competitiva en esto de la fiscalización que no tienen otros países. Tenemos un número, el RUT. Es un número. Si yo voy a Estados Unidos, tengo mi Tax ID, tengo mi Social Security Number. Si voy a Brasil, lo mismo. En Argentina, lo mismo. En otros países mucho menos formales que Chile. Pero acá tenemos un número. Pero dejo esto. Yo creo que hay que separar un Estado mucho más pro usuario, pro ciudadano, que pide servicios y pide una eficiencia en el uso de los recursos públicos, de la fiscalización que uno quiera hacer y cómo la hace. Ricardo, ¿algo querías comentar al respecto también? Sí, ya que Antonio toma el tema de los usuarios, toca el tema de los usuarios, yo no sé si lo ibas a preguntar, pero hay implícito una pregunta en tu pregunta que tiene otra respuesta, y voy a insistir en el tema de los datos e información. No es lo mismo, porque la gente a veces se confunde. Yo insisto que lo que hay que tener es más información, no más datos. Prefiero poca información, pero buena. Pero el tema de cómo se comunican los datos también, y tiene que ver con lo que está hablando Antonio. Por ejemplo, uno podría decir que para el COVID actualmente hay muchos datos públicos que están en el GitHub del Ministerio de Ciencia, pero significa que están para muy poca gente que entiende lo que es bajar datos y analizarlos. Es decir, eso para la mayoría de la gente no llega. Entonces la transparencia, cuando tú dices datos públicos, hay que decir públicos para quién. Porque hay públicos solamente para la gente que entiende de datos y científicos, y hay datos que son para todo el mundo, que son, por ejemplo, los que comunican todos los días la vocería. Y, por ejemplo, ahí tenemos tantas inconsistencias como el número de fallecidos oficiales que se da cada día, que son solamente los de PCR positivos, y en cambio al número que se informa también a la OMS, que incluye los que se llaman sospechosos, donde muchos son reales, porque tienen un certificado de función que dice que son fallecidos por COVID, pero que no se dan. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de transparencia, justamente el sábado pasado se eliminaron más de 1.200 sospechosos, y todavía no se informa por qué razón se eliminaron. Es decir, qué causal se usó para hacer un descarte masivo, y que no es manual. Realmente cada semana se eliminaban 100, 200, pero nunca habían disminuido el número de fallecidos. Ahora Chile se convierte en el segundo país del mundo donde los fallecidos han disminuido. En este caso son sospechosos, no es tan grave. Eso ocurrió ya en España. Imagínate un país que de repente de un día al otro desaparecen 2.000 fallecidos, y pasó de una manera que ni siquiera la prensa se dio cuenta, porque no lo dijeron. Entonces ese es el tipo de cosas que uno se da cuenta después, cuando alguien va, hurga los datos y dice, uy, nadie se da cuenta que hay una inconsistencia aquí. Entonces yo creo que la transparencia tiene que ser no solamente para los científicos, en este caso explicar las razones, pero también tiene que ser que las razones sean coherentes con lo que se explica a las personas.
y lamentablemente las personas, muchas están perdidas. Por ejemplo, cuando se hizo la presentación del estudio de la vacuna Sinovac en Chile, que fue muy importante hace 12 días, y básicamente mucha gente tuvo que salir a explicar lo que habían explicado, porque estaba hecho... Yo no lo entendí, yo no lo entendí. Tú no lo entendiste. Yo tuve que hacer un video de 10 minutos para que toda la gente pregunte, pero ¿qué es lo que significa? Y miles de preguntas. O sea, al final, una presentación deja más preguntas que respuestas. Entonces ya tenemos un problema. Pensando ahí, siguiendo la misma línea del tema pandemia, en tiempos de pandemia los datos se tornan fundamentales para poder entender y predecir también el comportamiento de este virus que ha puesto el mundo patas para arriba, en el fondo. Sin datos, ¿se podría decir que no se actúa en pleno conocimiento, sino un poco a ciegas? ¿Ha faltado entrega de datos para poder delinear una mejor estrategia frente a la crisis sanitaria de hoy? Gloria, ¿estás en...? Fíjate que yo creo que ahí tenemos... Yo creo que tenemos ahí dos desafíos como país. Uno, yo creo que tiene que ver con no solo los datos, sino que la calidad de los datos. Yo tengo la impresión de que algo que se ha develado con esta pandemia es que la calidad de los datos que a veces tenemos en la administración del Estado en general no son suficientes para poder atender de manera adecuada las necesidades de la población. Y eso es lo primero, porque efectivamente a propósito de la cantidad enorme de bonos, subsidios y demás que ha habido, la verdad es que lo que creo que ha demostrado esta situación es que es datos insuficientes de muy mala calidad que no nos permite efectivamente tener aplicados ciertos criterios, cruces adecuados para poder informar a la población o para poder hacerla efectivamente depositaria de ciertos subsidios, ciertas prestaciones. Eso uno. Lo segundo, la calidad de la información. Yo creo que cuando hablamos de control social o de hacer exigible la rendición de cuentas, aquí alrededor había una comunidad científica bien importante que ha ido exigiendo información y datos en general para poder saber los fundamentos de ciertas decisiones, para poder hacer una cierta trazabilidad en la política pública, la política sanitaria en particular que se ha tomado. Y yo creo que ahí, si bien hemos ido de menos a más, porque había un Ministerio de Ciencia que al principio no publicaba datos, hoy en día hay más publicación de datos, pero tengo la impresión de que como país necesitamos plantearnos el desafío de avanzar hacia datos que sean reutilizables, datos en formatos abiertos básicamente. En muchos casos eso no ocurre o no ha ocurrido con la suficiente celeridad, y esto es un desafío no solamente respecto ahora a la situación de la pandemia, en general la política o la mirada respecto a los datos abiertos, datos que sean abiertos, reutilizables, que efectivamente permitan hacer un cierto control, un cierto cruce de información, no ha sido una práctica constante del Estado, ¿no? Nosotros ahora estamos en la legislación de la Ley de Transparencia 2.0 y viene justamente un capítulo a propósito de datos abiertos, porque no se trata de tener información nomás, sino que efectivamente abrir las puertas de esa información para que esos datos puedan ser trabajados. Lo mismo transparencia algorítmica, yo creo que hay también un desafío en esa materia. Ahora, yo creo que uno de los desafíos importantes que tenemos, y ahí como abriría tal vez una otra conversación que tiene que ver como con el marco regulatorio en general. Nosotros tenemos en materia, por ejemplo, de protección de datos personales, un reconocimiento constitucional en la norma que no conversa adecuadamente con la ley vigente, que es del año 99, y que no tiene nada que ver con la posibilidad que efectivamente existe un adecuado resguardo de la protección de los datos personales, pero con la habilitación en el fondo de recursos, o sea, sin vulnerar datos o de derechos fundamentales, que en la práctica exista mayor disponibilización de información y que efectivamente exista un órgano regulador que esté mirando permanentemente esto. Esto no hay. Yo creo que falta también una conversación más transversal en nuestro país que tiene que ver con más bien con un ecosistema de seguridad de la información, porque por un lado estamos discutiendo datos personales, por otro lado discutimos ciberseguridad, por otro lado el avance de la agenda digital en el Estado, pero en la práctica nada de eso conversa de manera adecuada entre sí, ¿no? Transparencia algorítmica, que deberíamos nosotros en algún minuto legislar esa materia. Existen como finalmente una cierta discusión que además involucra. Hoy día tengo la impresión que cada vez más a la sociedad, porque hay algunos temas que finalmente tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? La entrega del RUT tiene que ver con la vida cotidiana. El entregar información personal tiene que ver con la vida cotidiana y eso hace más sentido. Pero en general toda esta conversación todavía está circunscrita a ámbitos en el fondo de especialistas, ámbitos de personas que trabajan, la comunidad científica que trabaja con datos, pero hay poca conversación en general sobre la coherencia que debiera tener un marco regulatorio mayor, un ecosistema de seguridad de la información que nos permita disponibilizar información, tener datos y resguardar al mismo tiempo
en el fondo, derechos fundamentales como los datos personales y más aún datos sensibles a propósito de datos de salud y pandemia. Y ahí siento que falta una conversación, ¿no? Todavía, para darle coherencia a esta mirada. Ricardo. Tantos temas juntos ahí. A ver, voy a tratar de Ya vamos a ir al uno tema de la seguridad de los por datos por si acaso, pero en este caso, Ya. más en el marco de la pandemia, ¿qué te parece a ti? ¿Ha faltado entrega de datos públicos para poder mejorar la estrategia? Sí, bueno, como Gloria mencionó al principio, la calidad de datos, y también lo había mencionado antes, es vital. De hecho, mi primer artículo que escribí en Medium sobre la pandemia, cuando empecé a trabajar en esto en abril del año pasado, fue sobre calidad de datos. En particular para la pandemia, porque todos los datos que tenemos nos están hablando del pasado. Es decir, los datos de fallecidos son personas que se infectaron hace 3 semanas atrás, más o menos. Los datos de contagios son personas que se contagiaron por lo menos hace 1 semana atrás. Los datos de la UCI también son personas que se enfermaron hace 2 semanas atrás. Entonces, todos los datos de cómo va, digamos, la infección son del pasado. Entonces, mientras más errores tengan, más difícil es tomar políticas públicas adecuadas. Ahora, yo creo que se ha cambiado mucho desde junio del año pasado a ahora. O sea, hay mucho más datos, pero también el otro tema, que no sé si lo vamos a hablar, es si las personas usan los datos para hacer políticas públicas, porque ya se ha visto que incluso cuando hay regulaciones muy claras como el paso a paso, y uno analiza los datos que hay en cada lugar con lo que dice el paso a paso y ve que no calzan, parece que al final da lo mismo. Es decir, los datos dan lo mismo. Así que si las políticas públicas se basan en datos, pero después no se usan, no sirven de mucho. Entonces, yo creo que está el tema que ha pasado en muchos países de que, por ejemplo, los gobiernos no escuchan a los científicos. Entonces, eso es algo importante, y también no escuchan a la gente que entiende de datos. Y, por ejemplo, una crítica típica a la gente que entiende de datos, y le va a pasar a Antonio, que dice, pero si tú no sabes nada de epidemiología, tú no sabes nada del COVID, y no importa si uno ha leído 100 artículos del COVID, uno sigue siendo una persona que no sabe nada del COVID, y a veces yo siento que sé más que los epidemiólogos que no han leído nada. Entonces, otro tema también de competencia es que estos temas son multidisciplinar, no son de un solo tema, y eso es muy importante. Ahora, con respecto a la privacidad y la salud, supongo que vamos a hablar de eso, pero justamente también en abril yo escribí un artículo con el BID, con expertos del BID, donde digamos, desmontábamos esta falacia de que había que elegir entre privacidad y salud. Es decir, o dar los datos o te vas a morir. Entonces, eso es una falacia, y lo que se ha hecho, por ejemplo, lo que ha hecho Carmela Troncoso en el protocolo que se usa en la Unión Europea desde el Politécnico Lozano, ha sido muy importante para mostrar que se pueden tener, por ejemplo, apps de rastreo de contactos sin tener que dar ninguna información personal. Eso es importante. Es decir, se pueden hacer las dos cosas, es más difícil, pero se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y al final me gustaría tal vez decir alguna diferencia cultural que yo creo que mucha gente no es consciente que es importante cuando hablamos de estos temas, y mencionó las dos palabras, Gloria: transparencia y rendición de cuentas. Bueno, en el mundo anglosajón se confía en las instituciones, se confía en los sistemas, y se pide lo que se llama accountability, o sea, rendición de cuentas. Si se dan cuenta, la rendición de cuentas es algo que hace una institución hacia la sociedad. Es decir, yo muestro lo que he hecho y muestro que lo he hecho bien, ¿no? Y esto ya hay un sesgo en el mundo latino, que no existe la palabra accountability. Así que ya tenemos un sesgo en el lenguaje, y eso es por algo, no es casualidad. Hace poco escuché una charla muy interesante de cómo el lenguaje modifica la forma que tú piensas, y por ejemplo aquí yo creo que es un caso muy típico. Y en el mundo nuestro, como no confiamos en las instituciones, pedimos transparencia, es decir, muéstrenos todo el tiempo, porque no le creemos nada. Entonces, a veces uno tiene que pedir transparencia, pero pedir rendición de cuentas no tiene mucho sentido, porque es lo mismo, pero desde un punto de vista cultural distinto. Así que yo creo que tenemos que seguir transparencia hasta que nos convirtamos en un pueblo anglosajón, que seguramente no va a pasar nunca. Voy a tomar ese tema que planteó Ricardo para preguntarte, Antonio, respecto al tema de la importancia de que los datos públicos sean realmente transparentes, porque detona un desafío que hoy por hoy se hace aún más importante considerando lo debilitadas que están las instituciones en Chile. La entrega de datos tiene relación directa, como hablaba Ricardo, con la confianza. En el fondo, si yo pido datos y no están a disposición, es inevitable también pensar que algo se me esconde. Ahí como tú ves tú en el plano de Chile, que las instituciones lamentablemente están como están. O sea,
A ver, yo voy a hablar del punto de vista práctico en esto, y habiendo trabajado con instituciones de la salud en Chile y con instituciones públicas y privadas, lo que le ocurre al mundo público en Chile es exactamente lo mismo que ocurre en el mundo privado. No hay ninguna diferencia. O sea, este ahogarse en datos y decir que mis datos son únicos y que los quiero tener centralizados y mejorar la calidad de ellos, y es una de las razones por las cuales Unhost existe. Si no existiera ese problema en lo privado, no existiríamos simplemente, porque estaría todo resuelto. Yo eso sí creo que yo tengo un matiz respecto a esto que es un poco de nuestro sesgo de criticar todas las cosas, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de la vacunación es como tú tienes un ejemplo de fuerza bruta. Tú no tienes una planificación, porque nadie en Chile quiere hoy día decir dónde vive. No hay una ley que me obligue a decir dónde yo vivo, que es un paradigma de un país desarrollado. El paradigma de un país desarrollado es que el ciudadano tiene que decir dónde vive. O sea, Ricardo en California no puede decir que no vive donde vive. Por ley, él tiene que decir que vive en un lugar. ¿Por qué? Porque sirve para el censo, porque sirve para la salud, sirve para el colegio, y sirve para el daycare el día de mañana y cosas por el estilo. Pero si él no dice eso al Estado, el Estado no se puede planificar. En Chile tenemos un miedo profundo a eso. Profundo. Gloria mencionaba la salud, y hay una parte que yo creo que es súper importante mencionar en esto. Los hospitales se manejan solos. Solos. Cada hospital puede tener procedimientos médicos estandarizados, pero desde el punto de vista de la operación de un hospital, se manejan solos. Los SFAM, exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que hay un lugar en que tenemos que interiorizar que este cambio en Chile, ya lo hemos hecho una vez. Chile, en la época de los 50 y de los 40, empezó a establecer estándares para los terremotos, porque se nos caía toda la ciudad, y empezaron a establecer estándares. Y hoy día aguantamos los terremotos más grandes del mundo y no se cae la ciudad. Terremotos que en California se caería la mitad de la ciudad y quedaría todo en el suelo. Pero acá tenemos que hacer una revolución del punto de vista de normas que estén en pro de lo que nosotros tenemos en la mano, que es que la salud no puede entregar mejor calidad de atención a la salud si no tiene información. Un CESFAM no va a poder entregar mejor planificación o mejores horarios de atención, una mejor calidad de servicio, si es que no sabe a qué población tiene que atender, porque no saben. Entonces, yo creo que el Estado de Chile tiene que dar como un salto cuantitativo del punto de vista de tecnología y entrar a tecnologías mucho más agresivas del punto de vista de encriptación y anonimización de los datos, pero que al mismo tiempo le permitan al Estado poder gestionarla, porque yo creo que va a ser muy difícil hacer estos pasitos chicos de avance como lo que hemos tenido hasta ahora, y no encontrar una frustración profunda en la sociedad, porque todo lo que tienen ellos es inmediato. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del usuario, todo lo que yo tengo es inmediato. Si yo quiero comprar hoy día algo, a los 60 minutos me llega. Entonces, ¿cómo no puedo pedirle ahora al CESFAM para vacunarme? Pero miraría, el esfuerzo de las cajas en la pandemia fue fuerza bruta. Hay mucha gente que le llegó cajas que no le tenía que haber llegado. Y hay gente que le llegaron cajas con contenido que no le deberían haber llegado. Pero eso es porque no queremos reconocer que yo me niego a saber o querer saber dónde vive cada chileno. Y eso es un error. Yo creo que como paradigma inicial tenemos que trabajar en que haya confianza en decir dónde yo vivo, y para eso tenemos que armar tecnología que diga el Estado no va a abusar de esto. Gloria, en esa línea, ¿cuál sería tu posición de esta necesidad de, por un lado, avanzar en la entrega de datos, pero por otro lado también asegurar la protección de ellos, en el fondo? Sí, pero Ricardo quería decir algo antes. No, yo quería hacer una pregunta con respecto a la reflexión de Antonio. Yo quería hacer una pregunta. Todas las direcciones que están en el padrón electoral, que es otra anomalía de Chile, que son todas públicas, ¿son falsas para votar en algún lugar? Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre O sea, esto. en rigor ahí ha habido un gran debate que se terminó de solucionar hace poco en el Parlamento, en rigor, pero había contrasentido lo que se establecía. Efectivamente, desde el punto de vista de la protección de datos, estos eran datos que no debieron estar publicados, pero una ley habilitante de otro tipo, que no tenía que ver con la protección de datos personales, finalmente autorizó que el padrón fuera público, en la lógica justamente de la rendición de cuentas y del control social, ¿no? En el fondo, abrir los datos para ser un padrón auditable. Entonces, es un contrasentido. Ahora, yo sí creo, fíjense, que
pasa una cosa curiosa en la sociedad chilena. En las próximas semanas nosotros como Consejo vamos a publicar una parte, vamos siempre publicando por parte de la Encuesta Nacional de Transparencia porque es bien amplia. ¿Ya? Uno de los temas de este año justamente tiene que ver con protección de datos personales a propósito de la pandemia. No les voy a adelantar cifras porque no las tengo ahora exactamente en la cabeza, pero una de las cosas que muestra en general la misma encuesta, hecha además en medio de la pandemia y todo, es que efectivamente las personas enfrentadas a la, y me tomo las palabras de Ricardo, falsa dicotomía entre entregar sus datos, en la práctica estar más desprotegidos, las personas están por entregar más datos. Si esto significa efectivamente poder combatir mejor la pandemia, esto lo va a mostrar con más precisión los próximos días cuando publiquemos esta encuesta. Pero yo creo que hay una falsa dicotomía si uno tiene un marco regulatorio adecuado. Y yo creo que el problema que nosotros tenemos en Chile en general es que no tenemos un marco regulatorio adecuado. O sea, cuando uno quiere mejorar las políticas públicas, es deseable que haya tratamiento de datos personales y que exista eventualmente anonimización cuando esto sea necesario, ¿no? Y se puede hacer en base al principio, justamente un principio que está además en la legislación internacional bajo el principio de proporcionalidad, es decir, uno trata la cantidad de datos suficientes para poder responder adecuadamente a una necesidad de política pública. Y eso, si eso puede ser con datos anonimizados, está perfecto. El punto es que nosotros no tenemos. La legislación que tenemos del año 99 no da el ancho para poder responder de manera adecuada ahora a la necesidad de generar tratamiento de datos. A quien le cabe duda que es necesario tratar ciertos datos y habrá que ver la proporcionalidad de ellos para poder generar mejor respuesta política pública. Entonces el desafío está, yo creo, en dos líneas. Uno, que efectivamente tenemos que tener un marco regulatorio adecuado para, en el fondo, no solamente para que tengamos el reconocimiento constitucional, que yo creo que va a ser un desafío más a propósito del debate constituyente, sino que además un marco regulatorio, una ley que genere el reconocimiento de derechos fundamentales. Yo creo que en Chile hemos avanzado, pero esa ley está estancada hace mucho rato y no hay caso que avance. Y luego, generar calidad, mejor calidad de los datos, que tengan también dos ámbitos. Uno, para que el Estado pueda tomar mejor decisión, interoperabilidad de la información en el Estado me parece que es súper clave, y a veces esto funciona como compartimento de estancos también. ¿Ah? Y lo segundo es que efectivamente tengamos la posibilidad de que esos datos obedezcan también una mirada de datos abiertos, de política de datos abiertos, que pueda la comunidad científica, la ciudadanía, efectivamente acceder a esos datos y hacer exigible el control social, por ejemplo, mediante esa información. Y yo creo que en esto tenemos un avance que hacer en nuestro país enorme y que ha quedado, yo creo, en evidencia con la pandemia, claramente. Gloria, en eso yo solo tengo un comentario. Yo creo que el supuesto es distinto. Yo creo que el supuesto es que es anónimo por definición. Y claro, es que por eso decía al principio, claro, es que por eso decía el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo que establece es exactamente, tú puedes acceder y tratar datos que sean suficientes y necesarios para poder responder a una necesidad política pública. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que me pasa en lo siguiente. Lo que yo digo va más allá. Es más fácil decir que son anónimos siempre, a no ser de que tú poseas una función en el Estado, que obviamente en el derecho público te permite hacer lo que dice la ley, pero aparte de eso, son siempre anónimos. De hecho, ese paradigma de decir, en algunos casos pueden o no ser privados o no ser privados, yo creo que es mucho más fácil abordarlo de la perspectiva en que son anónimos siempre. De hecho la reforma constitucional del año 2018 que reconoce específicamente el tratamiento de datos personales, por eso hay un cambio, un antes y un después, pero que no tiene correlato en la legislación, pero establece una cosa bien importante. Hace el cambio y reconoce los datos personales con rango constitucional, pero además establece y dice, solo una ley específica que habilite el tratamiento de datos puede permitir, en el fondo, el tratamiento de datos personales me refiero. Entonces, en el fondo tú tienes razón. El supuesto es siempre la anonimización, a no ser que una ley te habilite, a no ser que el principio de proporcionalidad que debiera estar trabajado en una mejor legislación, habilite que exista la posibilidad de tratar esos datos personales. ¿Se entiende? En el fondo es la misma aproximación al fenómeno. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que cuando escriben el reglamento, no hablan de anonimización en el reglamento. El problema de la ley es que lo deja súper abierto, y después cuando vas al reglamento, no lleva una explicitación, no lleva a una cancha de juego que diga, ya, acá adentro se juega, pero es anónimo. Y claro. Ahora, nosotros cuando decidimos, nosotros ustedes saben, anónimo cuando yo efectivamente invoco pandemia. Y cuando invoco pandemia, es básicamente
es ojos, solamente ojos y un flujo de trabajo, pero tú no puedes entrar con celular, no puedes sacarle foto al sistema, no puedes usar un pendrive, porque eso es lo que ocurre, que yo creo que esa es la parte que la gente teme en esto, que es que el gobierno lanzó una aplicación del COVID el año pasado, en que claramente faltó asesoría multidisciplinaria, en que lanzaron una aplicación que te preguntaba todo. Era ridículo. Sí, de hecho, Era una enfermedad base, pero si con de mi hecho root nosotros, base. nosotros como Consejo para la Transparencia, ustedes saben, el Consejo para la Transparencia en esto tiene competencias súper limitadas. El artículo 33, letra M de la Ley de Transparencia, que habilita, que dice algo así como tan genérico como velar por la adecuada implementación en los órganos públicos de la Ley de Protección a la Vida Privada, que es la ley vigente. Y nosotros, a propósito de esa muy genérica competencia que tenemos, hicimos un oficio con observación y trabajamos con el equipo de desarrollo, nuestro jurídico, hicimos una observación justamente sobre Corona App, porque traía desde el punto de vista de lo que existe hoy en la ley actual, del año 99, como decía Antigua, pero además mirando los estándares internacionales, una serie de vulneraciones que probablemente con mejor asesoría, mirando mejor lo que existe en materia de protección, basándose en varios de los principios que establece la legislación vigente con todos los problemas que tiene, ya se pasaba muchísimo respecto a lo que correspondía hacer, digamos. Pero mi punto va más allá. Mi punto es que tú, cuando al usuario final le pides a él entregar información que tú ya sabes, es para desconfiar completamente. O sea, tú pierdes al usuario. Entonces, en esta parte al Estado como que le falta un ministerio del user experience, por así decirlo, porque si tú le estás preguntando a un usuario algo que tú ya sabes, tú ya dejas de confiar en la contraparte. Claro, le falta más sociología también, digamos. Absolutamente, y antropología. Haciendo una defensa corporativa de la ciencia social. Es que lo que digo no es una crítica, yo creo que es súper difícil en esto la crítica cuando tú tienes una pandemia que te explota en la cara así después de un estallido social y un llamado a constitución y elecciones y por Dios que no, que mis comentarios acá no son en pro ni en contra de ninguna posición política, ni mucho menos, sino que lo que sí planteo es que este paradigma de islas en los datos existen en todo el mundo y uno sabe que no los resuelve. No se resuelven tratando de estandarizarlos, se resuelven reconociendo que son distintos. Y tú armando una capa de abstracción hacia eso. Pero no se resuelve con decir, vamos a tener el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, apellido paterno, apellido materno, y esa va a ser la forma como vamos a estructurar los sistemas. Porque significa un cambio tan grande en el Estado, de tal magnitud, que va a tardar décadas en resolverlo. Entonces, mejor adáptate a la variabilidad que tienen ellos. Y afortunadamente esos sistemas son bastante estables en el tiempo como para poder armar una película más completa. Ricardo en esa línea quiere comentar algo, a ver. Sí, no, un par de puntos. Lo que dijo Antonio, yo también soy pro opt-in todo el tiempo. O sea, siempre anónimo o una ley, o yo mismo como usuario digo lo que quiero compartir. Y por supuesto, el principio de la proporcionalidad para mí es vital. No solamente los datos que se van a ocupar, también en cuánto tiempo se van a guardar. Y eso también es muy importante, porque si los puedo guardar para siempre, ya significa otra cosa, aunque sean pocos, tal vez en el futuro tú no lo necesitas y deberás eliminarlo. Y en la Unión Europea ya hay cosas que las grandes compañías tienen que eliminar, por ejemplo, después de 18 meses, los buscadores, etc. Y otro tema que yo creo que es importante aquí, aquí me quedé en blanco, este pasado por la edad, ya me voy a acordar. Que tenía que ver con otro tema que tocó Gloria un segundo. ¿El marco regulatorio puede ser? Algo dice referencia a eso. Sí, bueno, yo iba a mencionar que justo el miércoles pasado salió la regulación, la propuesta de regulación artificial, tú hablaste de la transparencia algorítmica, y ahí hay todo un tema bien complicado que tiene que ver con el ámbito ético, el ámbito militar, que por ejemplo esa regulación no lo toca porque no puede regular sobre el ámbito militar, etcétera, que yo creo que va a afectar mucho en el futuro cercano, tal como lo hizo GDPR, la regulación de protección de datos de Europa en el resto del mundo, por ejemplo en Brasil y también en Chile con la futura ley, supongo.
Y en línea del tema de solicitar a las personas sus datos, que ellos, tal como decía Gloria, estarían dispuestos a eso. ¿Ese era el tema? Eso es lo que me acordé, sí. No, que lo que dice de eso, de pedir datos que ya tienen, que no es solamente pedir datos que ya tienen. Por ejemplo, cada vez que te piden un certificado de nacimiento, no solamente que ya tienen, sino que además actualmente cualquier persona lo puede pedir. El otro día un troll me puso un certificado de nacimiento mío en Twitter. Entonces, como me estás pidiendo un dato que cualquier persona de Chile puede obtener, o sea, es como más incoherente. Y con eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio. O sea, necesitamos, y esa es otra cosa, por ejemplo, en la estrategia española de inteligencia artificial que se publicó el año pasado, una propuesta es tener una oficina del dato, que tal vez lo que tú quieres, que básicamente hace eso, que convierte todos los datos del Estado en un data lake de gran calidad, con todas las medidas de ciberseguridad que corresponden, con todas las medidas de privacidad y protección de datos que corresponden, pero que impiden que el Estado pida datos que ya tiene, y también impide que todo el mundo tenga acceso a esos datos dependiendo de la sensibilidad de esos datos. Perfecto, y hablando también en la misma línea de la protección de datos personales, que es uno de los mayores retos que presenta hoy la tecnología y la modernidad, en el fondo, ¿cómo se puede garantizar la protección de los datos? ¿Cómo se cuidan? Ahí, Antonio. O sea, yo creo que hay un montón de estructuras, de definiciones de arquitectura que hoy día existen como para proveer anonimización de datos. Yo creo que el ejemplo que menciona Ricardo de que cualquiera puede acceder a un certificado de nacimiento habla de como lo patológico que tenemos y que no queremos reconocer. O sea, yo no sé si es más peligroso que Facebook me recomiende a quiénes son mis parientes o quiénes son los amigos cercanos, o que alguien pueda bajar mi certificado de nacimiento. Entonces, yo creo que ese ámbito de no reconocer lo tanto que ya sabe el Estado de mí mismo, es como una mentira, una profecía autocumplida. O sea, yo creo que igual deberíamos dar vuelta a la página y decir el Estado tiene un montón de datos. Punto. Y lo más peligroso, Antonio, ahí, lo más peligroso es que un amigo tuyo baje el certificado de nacimiento, las dos cosas juntas. Porque también tiene todos tus contactos de Facebook. Claro, tal cual. O sea, el Estado y el mundo privado, pues evidentemente. El Estado tiene información de las personas para determinados fines. Uno supone que en estados democráticos, donde existe Estado de Derecho, en la práctica la utilización de esa información con mejor o menor marco regulatorio, pero una información que propende al bien común. En el mundo privado probablemente no necesariamente tiene ese objetivo, ¿no? Por la naturaleza misma del Estado. Ahora, dicho eso, yo creo que claramente, y yo creo, por ejemplo, que en Europa el GDPR efectivamente fue un cambio bien fundamental, y además un cambio bien fundamental que le permite a los otros países que tienen intención o que tienen la voluntad, hoy en día además cada vez más creciente, por ejemplo, de transferir datos o de comunicar datos, transformar esto en un ámbito de negocio, tiene que cumplir ciertas características o ciertos requisitos, que es una manera en la práctica donde la ley y los estados soberanos tienen sus propias normas, es una práctica de construir un ecosistema dentro del caso europeo que le pone algunos estándares más exigentes a otros países que quieren efectivamente transferir datos o negociar con la Unión Europea, en este caso con la Comisión Europea y lo que ello implica, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que por ahí hay un estándar que es adecuado, porque además el estándar del GDPR es un estándar que está basado en la protección de derechos fundamentales, más que la lógica del funcionamiento del negocio, que creo que hacia donde debiéramos caminar en el futuro, digamos, sin dejar de reconocer que hay un ámbito del negocio que es importante habilitar, porque hoy en día la transferencia de datos pasa a ser probablemente el nuevo petróleo, ¿no?, del siglo XXI, y por lo tanto hay que pensar que efectivamente en los datos hay una fuente de negocio importante, pero sin olvidar que efectivamente aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Y a mí me parece que en ese cuadro, lo de Chile, claro, es una paradoja, ¿no?, que no hayamos avanzado todavía en una normativa que en la práctica lleva muchos datos discutiéndose en el Congreso, además varias versiones de un proyecto de ley. Este último es de la actual administración, pero ya había habido proyectos anteriores que no han logrado llegar a puerto,
siendo más o menos evidente la necesidad de que tengamos un marco regulatorio, ¿no? Que provea efectivamente estándares para el tratamiento de datos personales, que yo creo que es lógico, digamos, y estando de acuerdo con ustedes en que el principio debiera ser la anonimización de la información y por tanto la proporcionalidad, toda información que se trate, y en el fondo el principio fue claro respecto al tratamiento desde el Estado, pero también desde el mundo privado, que yo creo que es clave. Antonio, pediste la palabra ahí. O sea, mi único comentario respecto a eso del mundo privado es que si en el público nos cuesta tanto tiempo llegar a un acuerdo, yo creo que es capaz que Uber desaparezca como empresa y los datos de Uber, no sé lo que vayan a pasar con ellos, y no tengamos una ley Uber. Y Uber, contextualmente, sabía lejos más información de mí de que lo que el Estado sabe. Sabía dónde yo iba, dónde yo no iba, con quién iba en el auto, cada cuánto pedía un taxi que llevaba a mis hijos desde la casa hasta el fútbol. O sea, yo creo que en ese sentido, si no logramos partir con el Estado imponiendo un régimen de derecho al olvido, de privacidad de datos, de anonimización, poco vamos a poder hacer con la empresa privada, porque si el Estado no es capaz de dialogar en esos términos y decir, bueno, perfecto, ahora vamos a tener APIs para que el banco no me pida el certificado de matrimonio cuando esté pidiendo un crédito y acceda directamente a esa información porque yo lo estoy autorizando y hacer más fácil la vida del ciudadano. Pero si el Estado no sabe cómo dialogar con esto y permite que cualquiera saque un certificado de nacimiento, estoy en un punto que es como, no puedo ni siquiera partir. Es como que el Estado está en un punto de análisis, parálisis permanente en esto. Y el problema es que yo siento que el riesgo de la tecnología sin regulación es Cambridge Analytica. Pero Sí, mil veces más potenciado. Y eso es un lugar que tenemos que eliminar rápido de la mentalidad en Chile. Ricardo. Sí, solamente unas precisiones y después voy a contestarte, quiero contestar la pregunta original tuya. Mucha gente usa esa metáfora del nuevo petróleo, pero yo discrepo con esa metáfora de los datos porque es más bien como el nuevo cobre. Tengo que sacar un montón de basura para llegar a la información. Es decir, el petróleo sirve 100%, en los datos es como más bien algún tipo de mineral tipo cobre o bauxita, donde tengo que escarbar y no es como la aguja del pajar, eso es peor, pero tengo que, la calidad de los datos es más alta que la del cobre, pero no es 100%. Ese es un punto después. Después, aunque GDPR ha sido muy positivo, yo creo que es bueno también decir los peligros de este tipo de regulaciones horizontales, que también es un peligro que yo veo en la nueva propuesta de inteligencia artificial en Europa, es que es un zapato único. Es decir, se aplica la misma regulación a todo. Da lo mismo si eres una multinacional de Internet que tiene petabytes de datos, al kiosco de la esquina que tiene una lista de 20 direcciones de personas que reparte el periódico los domingos. Y se aplica la misma ley. Y hay abogados que están ganando dinero en muchos países europeos gracias a esa ley. Segundo, también se aplica no solamente a cualquier tipo de empresa, sino a cualquier tipo de ámbito. Entonces, por ejemplo, yo habría esperado que en el ámbito de la salud la regulación fuera distinta, porque en la salud tenemos un bienestar común que es muy importante y ahí podríamos haber agregado el tema proporcionalidad, pero ya por escrito exactamente, porque si no habría habido la discusión que hubo con el COVID. Esta es la proporcionalidad, estos son los datos que se pueden coger, esto es lo que es anónimo, esto es lo que no es anónimo. Habría esperado algo especial para temas que son, digamos, que son genéricos. Y, por ejemplo, aquí también podrían haber habido cosas con el tema de educación y lo que pasó en Holanda, donde un gobierno entero renunció por el mal uso de los datos, aunque ahí tenía que ver más con la aplicación que con los datos. Y yendo a la respuesta de qué podemos hacer, yo espero que en el futuro hayan más iniciativas, digamos, o que tengan éxito iniciativas que ya existen como Solid, que es del que creó la web de Tim Berners-Lee, por ejemplo, de que todas las personas tengan sus datos personales completamente seguros y tal vez administrados por el Estado. Ya se está haciendo al piloto en Suecia, creo, Holanda, incluso está conversando con Argentina. Yo creo que eso es importante, o cosas como la que está haciendo Brave, que para la gente que no conoce, navegador, digamos, completamente de código abierto,
que está tratando de cambiar cómo los datos personales interactúan con los que compran publicidad en Internet. Es decir, que en vez de tratar de inferir que yo soy un hombre y que tengo una cierta edad, yo estoy dispuesto a dar esos datos a cambio de por ejemplo, ser anónimo, porque no tengo por qué, digamos, es otra cosa que es muy importante, la identidad es algo distinto a tus datos, y muchas veces se toman juntas esas dos cosas. Yo puedo ser completamente anónimo en mi identidad, pero completamente público en qué tipo de publicidad yo quiero, por ejemplo. Por otra parte, también existe el peligro de que los datos personales se utilicen como bien algunos lo han planteado, como medio de manipulación. Ahí, ¿cuál sería el límite de la entrega de datos y cómo se puede mantener a raya un poco el mal uso o las prácticas poco éticas en relación a este tema? En el fondo, ¿cómo sentar las bases de la confianza de un buen uso de datos? ¿Antonio? O sea, yo creo que el mejor ejemplo de eso es que el Estado chileno en 9 meses ha recaudado 120 millones de dólares en pago de impuesto digital, que habla de un consumo de como 600 millones de dólares en 9 meses de plataformas que no estaban en Chile, o sea, que efectivamente operaban en Chile pero no tributaban. Y lo que me hace creer de esos números es que el consumo de Netflix, de Spotify, de Amazon, de compra en Amazon, AliExpress y todo lo demás es gigantesco. Si yo estoy preocupado efectivamente de que sean usados malos los datos, basta mirar cuánto están gastando en Facebook en publicidad y en las campañas políticas y cómo se están gastando. Y yo creo que ahí no hay un ente que pueda regular esto. El CERVEL puede hablar de cuándo hay una campaña y cuándo no hay campaña, pero el CERVEL no es un ente que hable de fake news o no fake news, o que alguna campaña política está hablando de algo que no es posible o que es lisa y llanamente falso. Y el problema de estas plataformas es que son extremadamente difíciles de controlar desde el punto de vista de qué cosa le llega a qué usuario. Y en la regulación chilena no hay nada que permita verificar eso. No hay un feed de datos que Facebook esté obligado a entregar al Estado chileno o a la sociedad civil que diga estas son todas las campañas que están ocurriendo y este es el mensaje que está ocurriendo en cada una de ellas. Eso yo creo que es un tremendo peligro para Chile. Gloria. Sí, yo creo que en la misma línea de lo que decía Antonio hace un rato sobre Cambridge Analytica, en el fondo, y ese potencial peligro llevado a no solamente a las campañas electorales, que es como lo más evidente, sino que a distintos otros ámbitos a propósito de la desinformación, ¿no? Lo hemos visto a propósito de la pandemia y la cantidad de desinformación, información falsa o contaminación informativa que circula a propósito de la pandemia. Yo creo que ahí hay un desafío importante también. Ahora, cuando yo decía hace un rato atrás, ecosistema en materia de seguridad de los datos, tal vez no es el nombre más afortunado de seguridad de los datos, habría que pensar cuál es el mejor nombre para una cosa así, pero me imagino lo siguiente. Por una parte, marcos regulatorios adecuados, que implica normas adecuadas, con sanciones adecuadas y también instituciones capacitadas para poder hacer ese trabajo, que tiene que ver con seguridad de la información, que tiene que ver con la protección de los datos personales, que tiene que ver con transparencia algorítmica, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver finalmente con este marco de acción. Luego, ese ecosistema también incorpora necesariamente a la sociedad civil organizada y no organizada, que tiene que tener probablemente conciencia, y yo creo que en eso estamos al debe, probablemente como sociedad también, y no solamente la nuestra, yo creo que es un dilema en el mundo, también conciencia respecto a qué es lo que significa tus datos personales y la protección de esa información, y por lo tanto estar claro que cuando tú autorizas el tratamiento de tus datos personales, sin tener claro cuál es el principio de finalidad respecto a quién está recogiendo, por ejemplo, esos datos, estás asumiendo un riesgo también. Entonces, hay que ponderar ese riesgo. Yo creo que hay un trabajo de educación a la población que generar justamente para saber hasta dónde entregas información, cuánto, cuál es el principio de finalidad y finalmente qué es lo que pasa con ese dato. Hoy en día es súper fácil entregar los datos. Y yo creo que está bien, no digo que uno tenga que generar un marco regulatorio para prohibir el tratamiento de datos, digo, generemos un marco regulatorio adecuado, generemos educación a la población para que finalmente sea dueña de esa información, para que sepa qué es lo que puede hacer, ¿no? Con esa información o no, cuál es el principio de finalidad, qué es lo que está detrás, cuán valioso es la información que tú puedes entregar y cómo se garantiza que efectivamente el tratamiento de información, el tratamiento de datos tenga proporcionalidad. Y decía, por último, esto solo para responderle a Ricardo, que Ricardo decía, esto se parece más al cobre que a la idea del petróleo, pero el petróleo también se refina, pues. Entonces en la práctica nosotros tenemos en la práctica aquí
un potencial enorme respecto a los datos personales en general, donde a veces, insisto, a propósito de datos, o sea, más de la función de empresas transnacionales, por ejemplo, a veces, por eso es importante, yo creo, lo del GDPR como esfuerzo colectivo, ¿no? Y a veces donde la frontera, las normas de los estados-nación se quedan chicas en relación a estas tremendas empresas transnacionales que tratan datos acá o allá, y finalmente donde es muy difícil generar algún flujo transfronterizo o la regulación del flujo transfronterizo de datos, que tengo la impresión que a través del GDPR Europa lo ha solucionado mejor que probablemente muchos de nuestros países que no tienen además regulaciones coherentes. Entonces yo puedo estar tratando datos en un país que no tiene ningún tipo de regulación y sería. Pero yo creo que el esfuerzo de un ecosistema es un esfuerzo mancomunado de regulación de instituciones, de sociedad civil, y donde el actor público y el actor privado también tienen un rol que cumplir. Ricardo, en esa misma línea, ¿cómo sentar las bases del buen uso de los datos? Sí, no, tal vez para agregar algo a lo que dijo al final Gloria, que todo el mundo se cuestionaba, por ejemplo, se supone que con GDPR se iban a solucionar muchos problemas de, por ejemplo, traspaso de datos entre distintas áreas geográficas, pero, por ejemplo, la autoridad de datos de Irlanda, la más criticada en Europa, porque solamente creo que ha regulado, ha fallado en 2 casos de más de 200 que tiene, y por supuesto ahí tiene un problema porque todas las compañías están ahí porque tuvieron, digamos, regalías tributarias y no quieren que se les vayan, pero al mismo tiempo tienen que cumplir con GDPR, y además lo que están haciendo en el fondo es dejar que el tiempo pase, pero esto es como una bomba de tiempo. Cuando explote va a ser peor, digamos. Así que incluso con GDPR, digamos, hay resistencias políticas internas para eso. Ahora, respecto a lo que hablaba Antonio, de cómo se regula esto, bueno, no está regulado en ninguna parte, pero por lo menos en esto que mencioné de la regulación de la Unión Europea, la propuesta que salió el miércoles pasado, y que esto justo estamos muy a tiempo para hablarlo, la primera aplicación prohibida de la inteligencia artificial tiene que ver con esto, que dice que se prohíbe el uso subliminal. Ahí tenemos que discutir qué es subliminal, porque a veces basta con que sea, ni siquiera del subliminal te manipulan directamente. El uso subliminal, sí, que incluso subliminal, o sea, que si es directo con más razón, de una persona que está consciente. No sé por qué agregaron esta parte que es importante, podemos discutir cuándo la persona está consciente, que a veces están ahí en internet sin pensar, y que tengan un daño psicológico o físico, pero sobre todo psicológico en la persona. Entonces yo creo que esto va a ser algo que va a tener tanto impacto como GDPR ha tenido en el resto del mundo, y esto, si uno lo lee así directamente, podría significar que publicidad de comida rápida debe estar prohibida, porque eso incluso te hace daño físico, ¿no? Es decir, por ejemplo, no debiera ofrecerle publicidad de comida a una persona que está obesa, es un tema ético. Generalmente este tipo de consideraciones éticas de a quién le muestra la publicidad no se hace, es decir, al revés, se generan más adicciones porque vemos que esa persona está adicta, es decir, uno debería tener una aplicación que dijera, o incluso el sistema operativo de cada móvil o celular, sale en español, de cada celular deberá decir, lo siento, usted ha usado mucho tiempo el celular hoy día, no puede usarlo más hasta mañana. La gente se regularía sola. Por último, para ir cerrando la conversación, quiero preguntarles qué país, tanto en la seguridad de los datos como en el buen uso de los datos, qué país tienen como ejemplo en esta materia. ¿Antonio? ¿Hay alguno? O sea, yo creo que hay experiencias que son dignas de copiar en muchos casos. Hay experiencias de transparencia. Nueva Zelanda es una en que es bien interesante lo que ellos hacen. Pero todos tienen luces y sombras. Yo creo que en esto hay que construir su propia versión y hay que tomar las características de qué somos como sociedad para poder llegar a un balance y un equilibrio. La pena que me da en todo esto es que se nubla la discusión política con una discusión mucho más fundamental, que es una discusión de que no vamos a ser un país que va a prestar mejores servicios a una población que cada vez más lo exige, si no cruzamos este puente. Y ese es el problema, que cruzar este puente se ha transformado en una batalla de ideologías, de miedos naturales,
Claramente nadie quiere que el día de mañana por tener alguna afiliación política alguien te toque la puerta y te reconozca, pero también es parte de la fortaleza de las sociedades hacerse más abiertas y al mismo tiempo más privadas del punto de vista de la información. Gloria. Estás con el micrófono apagado. Perdón. Despejamos, yo creo, el punto al principio. Yo creo que un mito esto de que disponibilidad de información es un atentado contra la protección de datos de las personas. Yo creo que es como que esto despejamos al principio ese mito de partida. Yo creo que más información que permita hacer lo que señalaba al principio, control social, combatir la corrupción, ejercicio de derecho llave, es deseable en toda la sociedad y hacia allá tenemos que avanzar. Pero eso no significa desproteger derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales y sensibles. Y yo creo que ahí tenemos un mundo que avanzar, porque esto no es solamente tener una buena regulación, es avanzar hacia, o sea, una mirada sustantiva que ponga el foco en el respeto a los derechos fundamentales. Y yo creo que acá estamos hablando de 2 derechos fundamentales. País modelo, yo creo que no existe después de la pandemia más aún. Uno ve, o sea, por ejemplo, yo miro con mucha admiración lo que ha hecho el ICO en Inglaterra, pero no pudieron evitar lo de Cambridge Analytica, pudieron aplicar multas, pero probablemente no lo pudieron evitar, porque estamos hablando de un fenómeno que a veces sobrepasa con mucho la propia institucionalidad en los países, ¿no? Entonces creo que más bien tenemos que avanzar hacia construir un propio modelo, pero construir un propio modelo implica tener esta mirada de ecosistema, donde no es solo la legislación, no son solo instituciones, son contextos políticos incluso también. La defensa del Estado de Derecho pasa a ser fundamental. Países que tengan democracia sólida y que respeten el Estado de Derecho ponen el foco aquí. Y luego, efectivamente, tener una población también que esté mucho más, que ejerza mucho más su rol de agencia en términos de el respeto y hacer exigible el respeto de sus derechos fundamentales. Ricardo. Sí, directamente la respuesta a la pregunta, por ejemplo, en el COVID yo diría Nueva Zelanda, como lo hicieron bien, tampoco tienen muchos datos, así que no tuvieron el problema de escalabilidad, pero tienen todos los datos ahora mismo y completamente abiertos a todo el mundo, ni siquiera solamente a personas que viven en Nueva Zelanda, lo que es impresionante. En otros temas habría que, como dice Antonio, tomar lo mejor de cada lugar y tratar de copiarlo, pero como también se ha dicho, hay diferencias culturales, es decir, Nueva Zelanda es un país anglosajón, pequeño, hablan de que es una isla y siempre dicen que las islas son distintas. Chile para mí es una isla geográfica, tiene el mismo número de aeropuertos internacionales que Nueva Zelanda, etcétera, pero bueno, no vamos a ir a discutir ese tema. Pero yo creo que se podría copiar lo mejor de todos y eso es algo que muchas veces no se hace. Ya hay tanta experiencia en el mundo que podríamos aprovechar lo que ya se hizo bien. Ahora, con respecto a lo que dice Gloria, yo creo que hay una cosa muy importante que es un problema metacultural que tenemos en Chile, que tiene que ver sobre todo con lo que dice Antonio, que tenemos esta discusión y tenemos un problema político porque el puente que queremos cruzar está ahí defendido por todos los colores, porque también afecta a los políticos la mayor transparencia. Ese es un tema que cuesta mucho, y cada vez más transparencia con el hecho de que cada persona es un periodista en potencia porque puede filmar y grabar lo que uno quiera. Pero yo creo que aquí tenemos un problema mucho más fundamental, que lo toqué una vez en una columna de La Tercera, que el problema que tiene que ver con los derechos fundamentales que toca Gloria, que el problema de que si los derechos fundamentales no son iguales para todos, no importa mucho lo que hagamos. Es decir, si la justicia no es la misma para todos, que una persona que salta un torniquete le tocan, no sé, 10 años, y una persona que hace corrupción, que es mucho más grave, le tocan 2 clases de ética, que no sé si las va a entender, porque eso ya no existía antes. Yo creo que tenemos un problema más fundamental de que las cosas tienen que ser más justas. Y ese yo creo que es el gran problema que tiene Chile, que tiene muchos problemas en el mundo, incluso Estados Unidos. Es decir, no es un problema de Chile, es un problema del ser humano, donde lamentablemente estas ansias de riqueza y poder generan incentivos perversos que mucha gente los utiliza en su beneficio. Perfecto, y así hemos llegado al cierre de este conversatorio. Gloria, Ricardo, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A quienes nos escuchan pueden volver a retomar esta conversación y también las anteriores en www.holster.com. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Chao, chao.
Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.